Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestra 24ª edición. Ya estamos hoy, jueves 11 de mayo, aquí desde el Jardín de los Cerezos, y hoy contamos con la participación de nuestro invitado estelar el día de hoy, el doctor George Oblitas. Adelante, doctor, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Para mí un placer poder estar esta noche compartiendo con ustedes. Estoy muy contento y motivado, Ivonne, y gracias por la invitación. Claro que sí, doctor. Hoy día tenemos un tema muy importante que tratar. Vamos a dialogar de este tema tan importante como es la oncología molecular. El doctor Oblitas nos va a comentar un poco más a fondo de esta parte dentro del proceso oncológico y identificar qué tipo de tratamiento, cuando hacíamos un poco en la introducción, una vez que concluimos con una intervención quirúrgica, hay una serie de tratamientos y de protocolos que se tienen que diferenciar e investigar, estudiar en base a la muestra que se extrae, ¿no? Y de acuerdo a ello se va a identificar cuál sería el tratamiento de acuerdo a la edad, al tipo de persona, en diferentes aspectos que ya el doctor Oblitas nos va a comentar. Pero antes de continuar, vamos a conocer un poco al doctor Oblitas. Él es venezolano, de nacionalidad venezolana, ¿verdad? Soy peruano venezolano. Peruano-venezolano, así es, peruano-venezolano, estudió como médico cirujano en la UCLA, ¿no? La Universidad Central Occidental Lisandro Alvarado. También tiene un posgrado como médico internista en la Universidad Central de Venezuela, un posgrado también en la Universidad, en el 2012 en oncología torácica en la ciudad de Barcelona, España. También miembro actualmente asignado como asesor médico para América Latina del laboratorio molecular Caris Life Ciencias de Phoenix de Estados Unidos, la Unidad Oncológica de Venezuela, director médico de la Unidad Oncológica Molecular Peruana, ¿no? Donde actualmente ejerce su labor y que nos va a contar un poquito más sobre esta labor tan importante de esta etapa. Es una de las primeras preguntas con las que me gustaría iniciar, y bueno, antes de ello, invitar a todos las personas que nos están siguiendo, todas las personas que se están conectando y que van a ver después también este en vivo. Por favor, recuerde que pueden dejar en la cajita de comentarios, ahí en el chat, y vamos a ir respondiendo a lo largo de la reunión de hoy las preguntas y comentarios que puedan dejar. ¿Está bien? Entonces, bueno, doctor, en primer lugar, ¿qué es la oncología molecular? ¿A qué se refiere este proceso? ¿En qué etapa del proceso lo vemos? La oncología molecular es una especialización actual de la oncología médica. La complementa en relación a el diagnóstico y el tratamiento, porque se basa en la identificación de las diferentes causas del cáncer por falta o fallas en el ADN, en el ARN o la proteína, que son las causantes principales o alteraciones que ocurren a nivel molecular y que podían causar o desencadenar el inicio del cáncer o la carcinogénesis. Es por eso que conocer las bases del cáncer a nivel molecular ha permitido en la actualidad conocer, bueno, más que todo, disminuir la mortalidad del cáncer en un 20% desde hace más o menos 20 años que empezó pues todo este tema del diagnóstico y el tratamiento molecular o terapia dirigida, y esto se debe a los grandes avances científicos con la adquisición de nuevas técnicas diagnósticas, como en este caso el Next Generation Sequencing y las plataformas multigenómicas, y el aprendimiento de diferentes tratamientos dirigidos, como son la inmunoterapia y la terapia dirigida. Doctor, ahora, dentro del proceso lo conversábamos por interno, hay diferentes tratamientos, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones o qué debe saber nuestro cerezo, es decir, nuestro paciente? ¿Qué tiene que conocer o qué se tendría que ver? Porque muchas de las preguntas que surgen es, ¿qué tipo de tratamiento voy a llevar? ¿Quimioterapia? ¿Voy a llevar radioterapia? ¿Qué es complementaria? ¿Cómo tengo que llevarla? O me han dicho que me van a dar solo pastillas, o que voy a llevar una inmunoterapia. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos que se tienen como opciones?
Primero que todo, hay que identificar el estadiaje de la enfermedad. Recordar que los estadios tempranos y los estadios localmente avanzados tienen una intención de tratamiento curativo. Es decir, la cirugía juega un papel importante acá, la medicina oncológica y la radioterapia. Pero ya en la enfermedad metastásica o enfermedad avanzada, podemos observar lo siguiente, que las oportunidades de tratamiento pues cada día son, bueno, anteriormente eran bastante limitadas en relación a la supervivencia. Los estudios clínicos fase 3 o estudios de tratamientos oncológicos tradicionales como la quimioterapia no ofrecían un beneficio mayor a un 30% en pacientes en relación a la supervivencia. Ahora, con la oncología molecular que permite identificar diversos biomarcadores, estos biomarcadores una vez identificados podrían predecir una respuesta a un tratamiento dirigido. Y es acá donde podemos observar los cambios en la supervivencia que han venido en estos últimos años debido a que estos tratamientos son mucho más efectivos y más seguros, o sea, disminuye la toxicidad dada por la quimioterapia y las respuestas son bastante dramáticas. Se pueden alcanzar respuestas completas, respuestas parciales o estabilización de la enfermedad con estas terapias dirigidas. Y es lo que ha venido a cambiar el manejo actual del paciente con enfermedad avanzada o metastásica o aquellos que han presentado alguna recaída. Eso es importante, doctor, porque ya está usted indicando que ya la palabra metástasis no es no necesariamente tiene que ser un resultado de muerte, ¿no? Es que puede haber una esperanza, puede darse algunas opciones de acuerdo al tipo de tratamiento que lleve. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. La medicina de precisión actualmente tiene una mnemotécnica que son las 4P, que es preventiva, participativa, también tiene un factor predictivo y es personalizado, lo que ha permitido que identificar la alteración del gen de cada paciente a través de esa secuencia de ADN o de ARN o proteína que está alterada o mutada o fusionada y que da origen a una proteína que no debería estar funcionando de forma anormal, se identifica y los tratamientos van dirigidos contra esta alteración, lo que daría una mejor efectividad en control de la enfermedad y también disminuiría la toxicidad ofrecida por los tratamientos tradicionales. No quiero decir con esto que las quimioterapias no estén indicadas o bien indicadas en pacientes con enfermedad avanzada, sino que más bien pueden complementarse con estas terapias dirigidas y obtener una mejor respuesta. También lo que se logra con esta medicina de precisión es lograr que quitar el sinónimo de muerte de la palabra cáncer en enfermedad avanzada y transformarse en una enfermedad crónica, así como es la hipertensión, la diabetes, que con un simple tratamiento, una pastilla, puedan los pacientes tener su vida completamente normal, mantener su estilo de vida igualmente, y adicionalmente llevar sus controles sin ningún impacto en su calidad de vida. Y en este proceso, doctor, dentro de su gestión, dentro de su experiencia, ¿cuáles han sido los tipos de diagnóstico que por lo menos han avanzado o tienen mayores probabilidades de éxito en la actualidad? Llámese el cáncer de mama, en estado metastásico, de repente el de próstata o el de leucemia. ¿Qué tipos de cánceres han sido los que de alguna manera están siendo más estudiados o con el mejor porcentaje de éxito? Inicialmente el melanoma, que era hasta hace poco tiempo era una enfermedad mortal y el diagnóstico de melanoma era un diagnóstico seguro de muerte, enfermedad avanzada, pues estos pacientes se han beneficiado muchísimo con la terapia dirigida. Tenemos casos donde los cuales los pacientes pues, hacen respuestas importantes y que estaban condenados básicamente a morir, y estos pacientes pues se ha cronificado la enfermedad. También el cáncer de pulmón, con la determinación de mutaciones en el adenocarcinoma de pulmón, también el uso de medicamentos como los inhibidores tirosina quinasa han permitido que esta enfermedad se cronifique. El cáncer de colon también es uno de los cánceres que más se ha beneficiado del diagnóstico molecular al identificar proteínas de proliferación y supervivencia, y que al ser bloqueados por anticuerpos monoclonales también pues, han permitido que el paciente tenga una mejor tasa de respuesta y supervivencia.
Igualmente, la escala de diagnóstico en diferentes tumores cada día es mayor. También vemos que hay beneficios en pacientes que han recibido terapias, quimioterapias tradicionales en primera y segunda línea y que son condenados a cuidados paliativos, y ya en la actualidad estos pacientes podrían hacerse una plataforma molecular, identificar un biomarcador que sea agnóstico inicialmente y que este biomarcador se pueda bloquear, porque ya son pacientes que están en terapia paliativa, están bastante enfermos, y que estos pacientes, al hacer la determinación molecular, podrían beneficiarse de este tratamiento personalizado, y tienen mejorías en su supervivencia, en su calidad de vida, y cambia completamente la historia de estos pacientes. Es importante comprender, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Es uno de los cánceres más frecuentes y con, digamos, el que mayor temor tiene incidencias de poder ser recuperado. ¿Se ha visto algún tipo de avance en este tipo de cáncer de páncreas? Claro, el cáncer de páncreas normalmente es un tumor bastante difícil de manejar, desde enfermedad localizada, incluso enfermedad avanzada, es incurable. Hasta hace poco tiempo las terapias eran bastante fallidas para estos pacientes, y con el avivamiento de la oncología molecular se puede determinar mutaciones en los mecanismos mecanismos de reparación celular, como son la determinación de mutaciones de BRCA1, BRCA2, y estos pacientes pueden recibir tratamiento con pastillas y se ha visto beneficio. Igualmente, aquellos que sobreexpresan bioinmunomarcadores también podrían beneficiarse de la inmunoterapia. Y el tema de los efectos secundarios, ¿qué tan diferentes pueden ser estos efectos secundarios a un proceso de quimioterapia? Porque en muchos de los casos los cerezos tienden a pensar que en algunas personas tienden a pensar que por el hecho de estar tomando o consumir, perdón, tener una quimioterapia es sinónimo de estar enfermos, ¿no? O sea, por el hecho mismo que el cuerpo reacciona, tiene una serie de efectos secundarios que de alguna manera el paciente se siente en una posición de vulnerabilidad muy alta. Entonces, ¿qué tanto esto puede contrarrestarse con esta opción que usted nos presenta? Claro, cualquier sustancia química introducida en el organismo o administrada en el organismo puede causar diferentes alteraciones a nivel hematológico y no hematológico. Eso es lo que normalmente causa la quimioterapia. Da diferentes toxicidades según el tipo y clase de quimioterapia. Sin embargo, cuando se utilizan terapias dirigidas, tienen también un mecanismo de clase de toxicidad. O sea, sí dan efectos adversos, pero son mucho más llevaderos. El paciente puede tener una vida mucho más normal, entre comillas, con estas terapias que con la quimioterapia, porque el tema con la quimioterapia es que puede dar múltiples efectos adversos en diversos órganos y sistemas. En cambio, la terapia dirigida básicamente es conocida por las lesiones que puede dar en piel, reacciones de hipersensibilidad, también alteraciones hormonales, gastrointestinales, pero son fáciles de llevar cuando pues, hay un monitoreo adecuado de estos pacientes, y porque básicamente el paciente va a su casa con una terapia que tiene que tomar dirigida, y pues aquí es importante el monitoreo por indicación del tratamiento. Entonces, hay que entrenar muy bien al familiar, hay que entrenar muy bien al paciente para que el paciente pueda tomarlo a las horas indicadas, lejos de los alimentos en algunos casos. Tiene que tener el control de su medicamento, que no es que se le olvidó la tableta y puede tomarla inmediatamente, o puede tomar una doble dosificación. Claro. Todo esto debe ser entrenado el paciente en el consultorio y ser monitoreado también por sus médicos, de lo que llamamos consulta de toxicidad, y las enfermeras oncológicas también juegan un papel importante en el monitoreo ambulatorio de estos pacientes. Muchas veces nosotros incluso le pedimos al paciente cuando viene a consulta que traiga el blister de los medicamentos o la caja de medicamentos para ver cuántos ha tomado, porque muchas veces pues los pacientes, como son dependientes de la misma paciente, de la dosis, entonces hay que tener en consideración que muchas veces no lo toman, se les olvida, y pues eso impacta tarde o temprano en la efectividad de la droga. Qué importante lo que señala, ¿no? Porque justo me quedé con estas 4P que nos gustaría que de repente pudiera explicar, porque me sonó mucho la última y me parece que es uno de los factores clave, ¿no?
la importancia de personalizar el tratamiento, ¿no? Y creo yo que ahí viene un componente importante que también es la actitud, la disciplina con la que el paciente, o el cerezo, mejor dicho, enfrenta este tratamiento, ¿no? Porque definitivamente yo siempre he pensado, y la experiencia me ha acompañado, que cuanto más riguroso, más disciplinado es con el tratamiento, como usted indica, los tiempos, los espacios, todo, La dosis. la dosis, ¿no? La alimentación, el estado de ánimo, que es vital, ¿no? Ujú. Va a generar mayores recursos para tener un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, en este aspecto, creo yo que va a ser muy relevante que no solamente, nuevamente, como en otras ocasiones hemos ido conversando con nuestros cerezos, esto no es solamente una cuestión de ciencia y de medicamentos, sino también, y hay un alto porcentaje, creo yo, y usted de repente nos puede aclarar eso, la actitud del Exacto. paciente. La medicina de precisión tiene estas 4P. La participación del paciente es una medicina participativa es porque tenemos que entender muy bien al paciente para que cambie estilos de vida, para que él mismo sepa cómo es la dosificación de su medicamento, por qué debe acudir a su tratamiento, si es oral o si es endovenoso, cuándo debe estar, al presentar alguna toxicidad, cuándo llamar al médico, cuándo llamar a la enfermera. Debe haber un sincronismo porque es una lucha y no es una lucha solamente del paciente, sino que también juega un papel importante el rol del médico y de su enfermera oncológica, que tengan entrenamiento en la oncología molecular para saber qué efectos se pueden prevenir y que el paciente pueda adherirse al tratamiento de una forma mejor. También es preventiva porque si identificamos una alteración que pueda ser prevenible, el paciente se le debe informar y se le debe decir que debe tener cambios en el estilo de vida, debería tener mejoras en la nutrición, en la forma de alimentación. También si hay una noxa que está causando pues, esta alteración, prevenir y evitar estos tóxicos que podían incluso causar una poca respuesta de este tratamiento. Igualmente existen también medicamentos que se metabolizan a nivel hepático y pueden interferir con la absorción del medicamento, con el metabolismo del medicamento, y esto también pues, puede inducir una mayor toxicidad o no tener efecto alguno sobre el tumor. Entonces esto es importante en la parte preventiva. También es predictiva, la oncología de precisión es predictiva porque predice la respuesta al tratamiento. Es decir, el paciente va a vivir más si recibe este tratamiento porque hay estudios clínicos que así lo demuestran y con menor toxicidad. Y personalizada porque sabemos que así como cada persona es diferente en relación a su fenotipo, el color de piel, de los ojos, del cabello, así también es su tumor. Por lo tanto, al identificar en su ADN alguna alteración molecular que está causando este cáncer, nosotros podemos entonces personalizar la terapia de acuerdo a la alteración que conseguimos. Es importante mencionar que el cáncer es una enfermedad genética donde juegan también un papel fundamental diversos factores, como es la nutrición, el ambiente, el estilo de vida. Sin embargo, la alteración sale inicialmente de forma de una mutación o una poca función de una proteína y puede causar pues, el desarrollo de cáncer. Hoy en día ya se puede decir con mayor exactitud, entonces, que hay un componente genético bastante relevante. Bastante importante, sí, es el principal. Bastante relevante, ese es el principal, ¿no? Y a partir de ello es lo que, dentro de este proceso, cuando la persona interviene un poco para diseminar un poquito la idea, cuando la persona pasa por una intervención quirúrgica, lo primero es extraer el tumor y pasa por un estudio inmunohistoquímico, ¿no? Donde se establece, se evalúa, se revisa cómo es el proceso. Bueno, es importante también destacar acá la información que cuando hablamos de alteraciones genéticas podemos ver dos tipos de alteraciones. En el ADN, que es nuestro código genético, que es heredable de generación en generación, y en el ARN, que es el que va a organizar pues, claramente qué parte de ese ADN se va a traducir en una proteína. Estos sitios en estos sitios, como es el núcleo del citoplasma, pueden ocurrir estas alteraciones o estas mutaciones y esto va a causar pues una proteína aberrante.
Y esto se diagnostica a través de la PCR en tiempo real, a través del tejido, en tejido ya momificado de lo que se tomó de la biopsia o del órgano cuando se toma o sea, se hace la cirugía y se toma un fragmento de ese tumor y es el que es evaluado por genómica para el ADN y el ARN a través del PCR tiempo real, como lo dije anteriormente, y a través actualmente de la Next Generation Sequencing o NGS, que permite secuenciar ese ADN o ARN e identificar estas alteraciones moleculares. Por otro lado, también tenemos alteraciones fenotípicas que ocurren en la membrana, que son los receptores de membrana, y ahí podemos ver por la inmunohistoquímica una reacción de antígeno-anticuerpo, en este caso receptor y anticuerpo, y podría ser positivo para algún tipo de alteración. Entonces, es importante estudiar en un paciente con cáncer en enfermedad avanzada o cáncer avanzado el fenotipo tumoral por la técnica de inmunohistoquímica y la genómica para el ADN y el ARN. Ok, doctor, y este es algo importante también, por ejemplo, en el cáncer de mama, donde hay tanta variación de tratamientos. Es un tipo bastante específico en el que en algunos casos, algunos llevan la quimioterapia, ¿no? Algunos también tienen la terapia biológica, ¿no? En algunos casos. ¿Cuándo se presenta no específicamente en el cáncer de mama, de repente en cualquier otro tipo de cáncer, con mayor incidencia cuando se utiliza esta terapia biológica? Y de repente se puede describir un poco más esta terapia. Claro, en el cáncer de mama sabemos claramente que los hallazgos fenotípicos por inmunohistoquímica permiten obtener proteínas que están sobreexpresadas, en este caso los receptores hormonales o la oncoproteína HER2-Neu, que permiten, si son receptores hormonales, que el paciente pueda recibir tratamiento hormonal, y si es HER2, recibir el tratamiento biológico con un anticuerpo monoclonal como el trastuzumab, ¿verdad? Pero sin embargo hay pacientes con cáncer de mama que no expresan estas proteínas, son las llamadas triple negativas, que son las más, un tipo histológico mucho más agresivo, por lo cual los pacientes responden muy bien al tratamiento inicialmente, pero posteriormente hacen una recaída. Y es aquí donde la oncología molecular pudiera ayudar para identificar bioinmunomarcadores, porque existen tratamientos dirigidos para el cáncer de mama triple negativo, donde la inmunoterapia juega un rol importante de aquellos pacientes que sobreexpresen estos bioinmunomarcadores. O también podemos, a través de la genómica, ver que hay fusiones como la NTRK, también hay alteraciones como RET en cáncer de mama, triple negativo, también alteraciones del HER2-Neu en proteínas truncadas, que inicialmente pensamos que son triple negativos, pero resulta que el receptor no está expresado, sino que está activada la oncoproteína. También podemos ver alteraciones BRCA, BRCA1, BRCA2, que son enzimas de reparación y que están alteradas, pues pueden beneficiarse inhibidores de PARP, que es el tratamiento dirigido, el receptor de andrógeno sobreexpresado también. Entonces son diferentes hallazgos que podemos obtener en aquellas pacientes que tradicionalmente responden bien, pero hacen recaídas, y que es la oportunidad, pues, identificar esto para que ellas tengan una mejor supervivencia. He tenido la oportunidad de recibir cerezos con este triple negativo, cerezos que nos han manifestado que en efecto lo que usted manifiesta es muy claro, ¿no? Que el tratamiento no ha funcionado y de alguna manera pues ha tenido que acceder, y bueno, el triple negativo corre, ¿no? Es un diagnóstico que camina muy rápido y que, ¿no? Y también para el paciente es muy incómodo por todo lo que pasa físicamente, ¿no? A veces sale, hace diferentes cambios, y todo ello es un conglomerado de circunstancias, ¿no? Lo físico, cómo se ve el paciente, y lo rápido que internamente también camina la enfermedad. Doctor, aquí voy a hacer un alto, por favor, me permite, para poder ir recibiendo lo que ya nos están escribiendo. Luz Marina PQ nos dice: felicidades, doctora Oblitas, gracias por su presencia y el compartir su conocimiento. Gracias, Luz Marina. Bienvenida aquí desde el Jardín de los Cerezos. Dice Taily Amelia Toro Reyes, dice: tengo un familiar con un cáncer de cuello uterino fase 4, con metástasis en los pulmones. ¿Podría llevar un tratamiento? Ella indica, ¿no? Después, bueno, vamos respondiendo esa pregunta, doctor, para ir y continuar.
de Perfecto, repente. claro, claro que sí. El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en este lado de la región, en Sudamérica, Ujú, en países en vía de desarrollo. Pues básicamente por la infección por el virus del papiloma humano, ujú. que representa una causa frecuente de cáncer asociado a virus, en el cual, pues, si este paciente o la paciente debuta con enfermedad metastásica, las opciones de supervivencia son más bajas, las opciones de tratamiento son mucho más limitadas, y por lo tanto, pues la oncología molecular acá ha dado beneficios en relación al uso de biológicos como anticuerpos monoclonales tipo el bevacizumab. Hay estudios fase 3 que han demostrado que el uso con quimioterapia con bevacizumab puede pues ayudar a mejorar la supervivencia en estos pacientes. Igualmente, si aquel paciente que tiene bioinmunomarcadores, la inmunoterapia ha venido a cambiar la historia de estas pacientes, donde la presencia de un biomarcador como el PDL1 puede pues, ser identificado y estas pacientes van a responder mucho más que aquellas que no lo son, independientemente pues, del tejido. En este caso, hablando de cuello uterino, pues podemos iniciar tratamientos de enfermedad avanzada con inmunoterapia y hay muy buenos resultados. Ujú. O sea, Doctor, que ¿podría explicarnos un poquito más acerca de los biomarcadores? Que es un aspecto que yo he escuchado en reiteradas ocasiones. ¿Podría explicarnos de repente para que nuestros cerebros también puedan comprender cuando les hablan de los biomarcadores, de qué estamos hablando? claro, un biomarcador es una sustancia que predice un estado biológico. Es Ujú. decir, puede ser una proteína que esté alterada y que al momento de identificarla, pues lidera la causa de la enfermedad, en este caso el cáncer. Entonces, es importante identificarlos para poder dar un tratamiento dirigido. Entonces, tenemos biomarcadores que son mutaciones claras, o sea, proteínas que están mutadas y que los tratamientos van a ir dirigidos hacia esta alteración proteica y son básicamente inhibidores de la tirosina quinasa, que son tabletas. Por otro lado, los bioinmunomarcadores son aquellas alteraciones que también en este caso proteínas que están en la superficie de la célula y también pueden, al estar presente, predecir el sitio de unión del anticuerpo monoclonal o la inmunoterapia para que ésta ejerza su función y también pues sea un tratamiento dirigido o misil y debe todos los beneficios. Claro, definitivamente es un proceso biológico importante que va a permitir que el paciente pueda desarrollar un mejor pronóstico, un mejor resultado dentro de todo Exacto. este Es proceso. identificar ¿Cuánto tiempo? la causa que aparece se identifica como biomarcador, porque ya están estudiados como tal, y se le da el tratamiento a ese biomarcador para bloquearlo e inhibir su proceso de, en este caso, carcinogénesis. Ujú. ¿Cuánto tiempo puede tardar este estudio? Porque antes de hace unos 10 años uno podía esperar en este proceso para poder dar un resultado y saber qué tipo de tratamiento seguir, un promedio de una semana, 15 días. Y en algunos de los casos, para el paciente es importante entender de que a veces el paciente pues se le dice tienes que correr, y se siente presionado por el resultado. Y es importante de repente que sepa que tiene una etapa, no hay una etapa que seguir. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo esperado para poder ejercer este estudio y tener un resultado adecuado? Si hablamos del Next Generation Sequencing, eso es la identificación de las diferentes alteraciones o aberraciones en el ADN y el ARN. Eso tarda más o menos 21 días a 25 días, porque la muestra es enviada, por lo menos llega al laboratorio, de ahí es enviada a Estados Unidos, llega al laboratorio molecular, donde va a sufrir una serie de procesos para poder aislar ese ADN y poder estudiarlo. Y eso va a ser traducido en un reporte que es el que nos llega por correo electrónico, y pues nosotros podemos ya, con el reporte, poder conversar con el paciente sobre las opciones de tratamiento, y eso dura 3 semanas aproximadamente. Puede ser un poco más, dependiendo pues el courier donde se envía la muestra biológica. Si Okay. hacemos inmunohistoquímica, esa sí la hacemos acá en nuestro país, y dura alrededor de 5 a 7 días para obtener los resultados de la inmunohistoquímica. Es importante esto entender porque a veces el paciente, nuestros cerezos, se inquietan porque no hay esa respuesta rápida de que el proceso, que cuando empiezo no me dicen nada. Entonces estamos comprendiendo a través de esta conversación con usted
que es un proceso donde se tienen que modificar, tienen que verificar ciertos elementos, se tienen que identificar con claridad para determinar el esquema de tratamiento más adecuado para la persona, ¿verdad? Aquí Exactamente. también, sí, aquí el señor Walter Oblitas, gracias por estar aquí con nosotros, dice excelencia siempre en la exposición, con fundamento y lógica argumental, óptima ayuda profesional al gremio médico especializado. Felicitaciones. Gracias, Walter, por hablarnos así, por comentarnos de nuestro ponente. Gracias, gracias. Gracias. Luego está Yutixa Rojas. Sin duda alguna, el doctor Oblita es excelente profesional, siempre multiplicando la esperanza de vida. Gracias, claro que sí, de hecho que sí. ¿Cuáles han sido, hablando un poco de la esperanza, cuáles han sido Gracias. los casos? Un aspecto importante aquí desde el Jardín de los Cerezos, precisamente se llaman, como lo conversábamos por dedos, se llaman cerezos porque pues salen en la primavera, después de un crudo invierno, ¿no? ¿Quién mejor que el paciente oncológico para demostrar ello? Y todas las personas que, todos los profesionales que elaboramos alrededor de este espacio oncológico que promovemos, que ya, como usted lo decía, cáncer no es sinónimo de muerte. Entonces, ¿cuáles diría usted que han sido sus casos de mayor éxito o de repente que haya generado mayor impacto? Puede haber tenido muchos, pero que Claro, de repente claro. nos pueda compartir y que nos ayude a tener también una visión más macro de este trabajo tan importante, ¿no? Claro, tengo muchos casos de éxito, algunos Imagino pacientes que sí, que ni imagino siquiera que están sí. en tratamiento y bueno, se ha podido controlar la enfermedad. Recuerdo un caso de cuando llegué a Perú, desde España, desde Venezuela. Este, Llego y una de mis primeras pacientes fue una paciente que debuta con una enfermedad pulmonar no fumadora y la metástasis era a nivel cerebral. La paciente empieza el tratamiento convencional de quimioterapia, presenta una respuesta parcial, sin embargo la enfermedad continuaba su evolución a pesar de que ya la paciente había recibido su quimioterapia. Es ahí donde decidimos hacer la plataforma molecular y cuando tenemos el resultado, resulta que tenía una mutación de un gen muy poco frecuente, es un 2% de la población con ese tipo de cáncer, que es el MET-skipping14, así se llama MET-skipping14. El MET14 tiene tratamiento dirigido. En ese entonces, hablar de tratamiento dirigido para este tipo de enfermedad era bien raro acá en el país. Entonces, el medicamento que se recomendaba es el crizotinib. La paciente empieza a tomar el tratamiento y le fue excelente. Posteriormente, el paciente hace una recaída, una progresión de la enfermedad, disculpa, y la paciente, pues las opciones de tratamiento estaban bastante limitadas y encontramos que un grupo de pacientes con esta mutación pueden recibir inmunoterapia. Se decide asociar la inmunoterapia, retirar el crizotinib y asociar quimioterapia más inmuno. La paciente con muy buena respuesta se mantiene en tratamiento más de un año, pero vuelve a hacer una nueva progresión, el tumor empezó a crecer a nivel pulmonar y se decide, pues, ya salían nuevas drogas para esta mutación, o sea, habíamos ganado tiempo para que se aprobaran nuevas drogas para esta mutación y la paciente inicia una terapia dirigida con capmatinib. La paciente actualmente está en excelentes condiciones, no hay presencia de enfermedad en su cuerpo, quedó la lesión, por supuesto, neurológica, porque la había presentado y sabes que las metástasis en cerebro causan pues un toque neurológico y la paciente ha pasado 5 años desde que se diagnosticó con un cáncer de pulmón y tal vez si la paciente no se hubiera hecho esta plataforma, la paciente no estaría con vida. Actualmente es una gran amiga y la recordamos y la queremos muchísimo en la unidad, está recibiendo su tratamiento oral y va muy bien en su último PET scan, no había presencia de tumor en su organismo y en su resonancia cerebral tampoco había presencia de nuevas lesiones. Eso es un tema más largo. Excelente, excelente. Qué bueno, doctor. Y Eso, aquí, así como tal, hay muchísimos casos de imagino, éxito y la idea es que nosotros los oncólogos pues le ofrecemos a estos pacientes las oportunidades que están en el mundo, en primer mundo.
ya queda del paciente si lo puede pagar o no, porque esta plataforma no es barata. Ujú. Pero nosotros como proveedores de salud tenemos la obligación de estar actualizados primero. Segundo, ofrecerles a ellos las opciones que hay y decirles claramente que existen oportunidades. Ujú. Ya queda de parte del paciente si pueda tener acceso o sencillamente si no lo puede hacer, ya es bastante triste porque el paciente va a ser condenado a recibir quimio y sabemos que las quimio en enfermedad avanzada pues no son la mejor opción. Sin Ujú. embargo, pues, tratamos de ofrecerle una medicina personalizada, a pesar de que no utilicemos un tratamiento dirigido, sino que los guiamos por la guía, nos vamos por la guía y vamos viendo por las características de la paciente qué opciones de tratamiento podemos darle, pero no es comparable jamás con los tratamientos, con un buen diagnóstico molecular y los tratamientos moleculares, porque estos tienen supervivencias que son dramáticas e impresionantes, nunca antes visto en cáncer, y que han demostrado hasta en 5 años un 30% de supervivencia asociado a esta terapia molecular, cuando antes era una enfermedad completamente mortal. Es importante lo que usted menciona con respecto al tema de los costos y la subvención. ¿Qué tan frecuente este soporte que usted nos manifiesta se da de manera pública en el Estado? ¿Se da de alguna manera? ¿Hay opción? ¿Hay una probabilidad de que este tipo de soporte se pueda dar? ¿O cómo se maneja solo por el momento se maneja en la instancia particular? Bueno, yo Digamos, trabajo en particular, yo trabajo en la salud privada. Sin claro. embargo, colegas que trabajan en diferentes hospitales y sabemos que hay instituciones oncológicas como el INEN que tienen el laboratorio molecular y ellos pueden ofrecer el diagnóstico molecular. Eh, Sin embargo, ahí existen otros hospitales donde no es posible, pero tenemos el apoyo de la industria farmacológica, Ujú. que los productos y ellos pagan el diagnóstico molecular con diferentes laboratorios privados, o sea que el paciente no pagaría nada por hacer su diagnóstico molecular cuando son mutaciones puntuales, en los cuales Ujú. la industria puede ayudar para poder ofrecerles el tratamiento. Sin Ujú. embargo, no todos los biomarcadores son solicitados, no tenemos acceso a todos los biomarcadores y por lo tanto, pues el paciente de público-privado debería pagar la plataforma molecular y esta que es la costosa. Sin embargo, bueno, hacemos un llamado a los entes gubernamentales para sensibilizarse en cuanto a la ley del cáncer, ofrecer esta oportunidad de diagnóstico molecular, donde se pueda tener un panel completo de genes que se estudien y que se pueda identificar y darle un tratamiento dirigido, porque ya la oncología ha cambiado, ya no son tratamientos convencionales de quimioterapia en enfermedad avanzada, sino que ya están estos tratamientos y tú vas a un congreso internacional, un congreso nacional y lo que se habla es de nuevas drogas, nuevas terapias dirigidas, terapias target, inmunoterapia, combinaciones, y esto es una ola de avanzada científica que ha llegado Bastante y alta, nos bastante alta. obliga a estar actualizados, nos obliga a estar en la cresta de la ola para ofrecerle a nuestros pacientes pues la mejor opción terapéutica con beneficio e impacto en su supervivencia. Y eso es importante porque ayuda también a que esto se masifique. Era lo que pasaba antes con el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O el cáncer de pulmón o de colon. En sus etapas iniciales, los costos de poder atender este tipo de tratamiento eran altos en sus etapas Ujú. iniciales, porque las investigaciones que llegaban, pues todavía estaban en etapa de prueba, ¿no? Pero ahora ha llegado a un punto donde, pues, tener tamoxifeno o tener una medicación es de un menor costo y lo puedes acceder con mayor facilidad. Y lo que usted menciona también es importante, abrir esta brecha y no quedarnos solo con este aspecto de que pues hay solo la opción de la quimioterapia, la radioterapia, sino que también hay una actividad complementaria que podría salvar vidas, que es a fin de cuentas lo más importante, ¿verdad? Exactamente. Mira, fíjate tú que cuando se hizo el proyecto Genoma para identificar todo el ADN y las diferentes alteraciones que puede tener el ADN, se invirtieron miles y miles y miles de dólares para hacer una secuenciación bastante básica como es la metodología de Sanger. Ya en la actualidad, hacer una Next Generation Sequencing minimiza tanto los costos que puede costar alrededor de 1.000, 1.500 dólares, cuando en el año 2000 era esto impagable porque la técnica que se utilizaba era una técnica mucho más rudimentaria, mucho más cara, mucho más
trabajosa y no era tan precisa como la técnica que actualmente contamos los oncólogos, como el Next Generation Sequencing, y ahora cuesta pues alrededor de 1.500 a $2.000. Y vemos la clara, como dice usted, la mejoría en el precio de las técnicas diagnósticas. Entonces, eso es un avance que ha permitido que estas técnicas sean asequibles a los pacientes. Dentro de la experiencia que usted nos compartía hace un momento con este caso puntual que nos narró de esta paciente, yo le quería preguntar cómo fue la postura que tuvo esta paciente frente a su tratamiento, cómo llevó estas reincidencias, este tema, actividad recurrente de la enfermedad, que no fue una vez ni dos, ¿no? Entonces, que de alguna manera generó en el paciente, pues es muy complejo, lo vemos en sesión, en atención, en consulta, cuando el paciente viene con una enfermedad recurrente, ¿no? O que viene en una etapa recurrente. Entonces, ¿cuál fue la actitud de ella? ¿Cómo se enfrentó a este tratamiento? Más allá del tema económico que la pudo acompañar, ¿cuál fue su disposición? Y si usted considera que este proceso de su actitud fue un elemento importante en el proceso. Mira, esto es importante lo que tú mencionas, porque la paciente, rememorando cómo fue cuando tuvimos la primera entrevista, ella tenía bastante actitud, una muy buena actitud ante la vida. Era una empresaria que no fumadora, lo más irónico de todo esto, y que debuta con este tipo de tumor, pero ella dijo, vamos a luchar. Doctor, vengo con usted, quiero que usted me hable sobre las opciones de tratamiento, y tenía una opción muy positiva, incluso durante la primera fase, que fue la fase dura, la fase inicial de fue la quimioterapia. La veías pues que había un compromiso de luchar por la vida, cosa que también es muy gratificante para nosotros los médicos oncólogos, porque queremos que nuestros pacientes luchen. Sé que es duro, pero cuando vemos respuestas o que están respondiendo, nos emocionamos tanto como el paciente en transmitirle que sí se puede, a pesar del pronóstico que tiene la enfermedad por sí. Y cuando le dijimos que había la oportunidad, o bueno, le comentamos que había la oportunidad de hacer un diagnóstico molecular, no lo pensó dos veces. También es un poco de confianza que se le pueda transmitir al paciente en cuanto al conocimiento, y la paciente pues optó por hacerse la prueba y identificamos la mutación, supimos en ese entonces, disculpa, que la causa de su tumor era la mutación del METES14, y ahí decidimos pues, cónchale, la quimioterapia acá no va a ofrecer un gran beneficio, vamos a plantearnos qué opciones de tratamiento hay. Las recomendaciones del reporte también nos decían hablar sobre terapia dirigida, y pues decidimos ofrecerle este tratamiento, quitar una quimioterapia que ya sabemos que está aprobada en este tipo de tumores, y probar estas terapias novedosas. También para nosotros como oncólogos era un poquito como que no lo puedo creer, dejarle el tratamiento que estamos acostumbrados a poner, que es de quimioterapias y protocolos de tratamiento, y ahora darle una pastilla y vemos cómo va a funcionar. Entonces era como un reto también terapéutico de parte de nosotros, y al mes o a la visita, a la próxima visita, vemos que la paciente completamente mejor, había resultado el tratamiento, y bueno, la actitud de ella fue más positiva. Incluso a los otros pacientes, recuerdo en la sala de espera, pues motivaba que hicieran este diagnóstico molecular, porque ella veía que en su organismo había una respuesta y no había tanta toxicidad, porque ella había pasado por quimioterapia. No se le caía el cabello, no tenía la fatiga de la quimioterapia, y ella pues podía hacer sus actividades, lo limitado que podía estar por el tema cerebral, podía pues estar desmotivada. Sin embargo, luchó, y cuando presenta la enfermedad, la paciente, iniciamos la inmunoterapia, fue también bastante optimista, y hasta la fecha es bastante optimista. Entonces yo creo que aquí el papel del paciente es importante, saber que la vida vale la pena en cualquier escenario, que nosotros estamos acá por un tiempo tan corto, pero tiene que ser tan positivo lo que nosotros podemos ofrecerle a la sociedad, y creo que eso vale la pena cada minuto que respiramos, vale la pena cada palabra que decimos, cada sentimiento que sentimos, porque somos seres humanos.
y necesitamos ser escuchados, necesitamos ser comprendidos, necesitamos tener esa empatía con nuestro mismo medio, con nuestros mismos compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares, de tal manera de tener una vida en armonía. Y cuando te dan una sentencia como el cáncer, pues se cae toda esta magia de la vida y piensas que te vas a morir y no es fácil. Pero les digo a los pacientes con cáncer, hay oportunidades, hay nuevas oportunidades. Pregúntenles a sus médicos oncólogos sobre el diagnóstico molecular, las oportunidades que tengan. No tengan miedo. Estoy seguro que sus médicos les van a ofrecer estas alternativas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, y saber que por estos momentos es costoso. Hay algunos protocolos de estudio que permiten dar estos tratamientos dirigidos, y creo que una buena comunicación con su oncólogo es la clave. Debe haber buena comunicación. Eso es importante porque nos ayuda a entender nuevamente a todos los que nos están escuchando la actitud que se tiene a esta disposición, que es un juego que a veces es difícil de podérselo plantear, ¿no? Porque la idea que tenemos es caer en esta propia inercia, ¿no? Del dolor, ¿no? De alguna manera caemos en esta inercia del dolor y es parte de este shock que nos da el recibir este resultado pero también hay que entender que también hay una etapa de ¿qué salgo? ¿Qué hago un poco más? ¿Qué hago más adelante? Aquí González García, Liz, ¿no? Excelente charla, felicitaciones. Juan Carlos Esquerra, excelentes opiniones. Lu Richter, excelente charla, saludos desde Bolivia, gracias Lu por acompañarnos. Gracias, Lu. Mike Mendoza, excelente información. Gida Barrera, excelente entrevista educativa, muchas gracias. Luz María PQ dice, doctor, disculpe, agradecerle por su espléndida exposición desde el punto de vista de la prevención en mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Desde qué edad podría empezar a hacer sus estudios de evaluación y qué estudios deberían realizarse? Dice ella. Un minuto, un poquito. Gracias por su respuesta de antemano. Esa es Marina, nos hace esa pregunta. Gracias por la pregunta, Luz Marina. El cáncer, hay un grupo de pacientes que tienen cáncer de mama heredofamiliar y se den a mutaciones, lo que llamamos de las enzimas reparadoras, como son las BRCA y también BRCA-NES, porque no solamente es el BRCA1, BRCA2, sino que también BRCA-NES. Al momento de estar identificadas, se tiene que hacer el screening en pacientes que hayan pasado ya el desarrollo, el de mamario completo, y saber que identificar si a través de un árbol genealógico, una conciliación genética, cuántos familiares están afectados, en qué línea, si es una línea horizontal o si es una línea vertical, hasta tercera generación se puede considerar como una enfermedad genéticamente heredable, y en estas pacientes pues habría que hacer la prevención. La prevención puede ser a través de la quimioprevención con raloxifeno. Hay evidencias científicas del uso de esta terapia hormonopreventiva, que es lo que va llamada quimioprevención, o hacer la mastectomía profiláctica. Es importante que acudan a la conciliación genética con un experto en genética o un oncólogo molecular que pueda orientarlas en relación a esto, y de esta manera poder tomar medidas que pueden ser curativas. La prevención en cáncer es la cura. La detección temprana, y ahí me voy a permitir agregar desde mi experiencia. Yo soy paciente oncológica de cáncer de mama, okay, ¿no? Ya hace más de 10 años. Una superviviente. Una superviviente. Una superhéroe. Una superviviente, más que superhéroe, una superviviente. Y bueno, yo fui diagnosticada antes de los 40 años, ¿no? Mucho más antes, o sea, pasado un poco más de los 30 nada más. Entonces, no, y a pesar de tener una gran, tanto por el lado paterno-materno, gran afinidad de mujeres en ambas partes, ninguna de mis familiares tenía el cáncer de mama, ¿no? Entonces yo fui la primera, ¿no? Y también quiero ser la última, ¿no? Entonces, y entonces, un poquito agregando a la pregunta, no necesariamente es porque tenga la persona, alguien en la familia, ¿no? De repente tú eres la primera de la familia, o de repente, pero de todas las generaciones hacia atrás, ninguna tenía, ¿no? Y lo otro también agregar, y colocaba el tema de la edad,
porque también este tema de la mamografía que se espera a los 40 años, pues es lo ideal, pero a mí, por ejemplo, no me detectaron por una mamografía, sino por una ecografía y una punción, ¿no? Entonces, y sí fue importante el tema que lo venimos dialogando con muchas personas, la detección temprana. Exactamente. En el cáncer de mama las mujeres tienen que aprender a conocer su cuerpo. Las mujeres que ya están en desarrollo deben aprender a tocarse. El hacer el simple ejercicio del autoexamen de mama durante la ducha, posterior a la ducha, es importantísimo saber que sentir un bulto que no estaba ahí, verlo como pueden ser palpables, es sinónimo de ir inmediatamente al médico para hacer los estudios de imágenes, para que tengan una valoración integral ginecológica, para de tal manera poder identificar si existe o no un nódulo que sea maligno y poder pues actuar. Mientras más temprana se pueda detectar la enfermedad, hay más riesgo, hay más chance de curación, disculpa. Entonces es importantísimo que las mujeres se evalúen de las mamas a través del autoexamen de mama. Sigue siendo una estrategia preventiva muy importante. Aparte es barata porque lo hace el mismo paciente, ¿no? Entonces no Y hay hoy en excusa día hay para muchos centros que tocarse. promueven, ¿no? Y hoy en día hay muchos centros que promueven este espacio de autocuidado. Y como lo conversamos en otro momento con un mastólogo, con mastólogos que han venido también, decían incluso que ya, incluso palpar el bulto, ya estamos en Sí, avanzada, ¿no? O sea, importante hacer el chequeo preventivo completo, creo yo, ¿no? O sea, exactamente. este tema de recordar que este mito, como yo siempre le digo, este mito de creer de que voy al médico cuando estoy enferma, ¿no? O sea, como usted hablaba al inicio, en países del primer mundo, pues ir al médico es parte del chequeo periódico que uno debe de tener. ¿No? Pero acá ir al médico es cuando tú estás enferma, es cuando ya el enfermo, entonces la probabilidad de encontrar algo sí es alta de que ya estén avanzadas, ¿no? Entonces no le da muchos recursos y con el tiempo posteriormente pues no son tan gratos, ¿no? Entonces sí es un proceso importante a considerar y que va a ayudar a que el cerebro tenga un mejor pronóstico finalmente en este proceso. Doctor, otro punto que yo le quería comentar, hoy en día aquí en las redes, no sé si usted ha tenido, me decían una pregunta por interno, eh, no tengo en realidad mucho conocimiento al respecto de esta pregunta que le voy a hacer, pero me la han hecho ahorita por interno. Me dicen que ha salido el actor Christian Thorsen, creo que a decir, hablar de su cáncer de colon y ha comentado de un tratamiento con el muérdago y con algún tema de, ¿usted tiene conocimiento al respecto de ello, como una terapia, algún tipo de terapia? ¿Qué tipo de terapia vendría a ser esa? No, de So, verdad que lanzo la pregunta para que no se quede en el aire, pero en realidad no tenía mucho conocimiento al respecto. mira, Gracias. lo de las ampollas de muérdago nacieron en Europa, en Alemania. Fueron los Ujú. investigadores alemanes los que desarrollaron este medicamento. Es importante saber que existen desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Y cuando me ha tocado pasar consulta, he tenido pacientes que han recibido este medicamento de forma alternativa, no han recibido pues la quimioterapia por el miedo del paciente a recibir un tratamiento oncológico, que se le caiga el cabello o que tengan efectos como la fatiga o los efectos adversos ya conocidos, y pues tratan de buscar otras vías, ¿no? Y muchas veces es la desinformación la que lleva a esto. Es importante que los pacientes acudan a un especialista que tiene experiencia en el manejo de las drogas oncológicas, tanto quimioterapias, terapia dirigida, inmunoterapia, porque el desconocimiento y la ignorancia muchas veces es peor. Y nos ha llegado pacientes que han recibido el muérdago y llegan con una enfermedad terrorífica, con metástasis en todo lado, donde básicamente han perdido tiempo. La enfermedad ya no es igual, la enfermedad ya viene mucho más agresiva. Entonces es importante siempre
el paciente busque a su oncólogo. Los oncólogos estudiamos el cáncer y no lo estudiamos 1 año ni 2 años, sino 3 años y seguimos estudiando en todo esto. Sí, Y eso. es importante la educación que se le debe dar al paciente. El paciente, por no enfrentarse a un proceso de tratamiento oncológico, busca otra alternativa y muchas veces desorientado por alguna que otra casuística, porque puede ser que a él le funcione, pues. Como dicen, si le sirve el agua blanca, el agua clara, dele agua clara, pero está funcionando. Pero lo cierto es que no podemos caer en experiencias personales. Nosotros somos científicos y debemos promover la La ciencia, investigación. investigación, porque hemos tenido datos objetivos a través de estudios poblacionales, estudios fase 3 comparativos, donde se ha demostrado el beneficio del tratamiento molecular o los tratamientos oncológicos versus los tratamientos alternativos. Qué importante lo que acaba de decir nuevamente. Destaco la importancia de Y esto. tenemos que tener nosotros los oncólogos el rol de informar a la comunidad que no podemos fiarnos de casuísticas o algún caso individual de un éxito en relación a una terapia. Tenemos que evaluar objetivamente los estudios que son diseñados, fase 3, multicéntricos, que han demostrado el beneficio de una droga sobre otra droga en el ámbito oncológico. Entonces es importante informar a los pacientes sobre esto. Esto es un factor clave lo que acaba de mencionar, y precisamente esta ventana, algo que compartir aquí desde el Jardín de los Cerezos, busca promover en cada una de las personas, en cada uno de los cerezos familiares y público en general, conocer un poco más acerca de la parte científica y de los profesionales que están detrás de todo este proceso. Y que no basta con crear la actitud, a veces, muchas veces, nuestra como pacientes, como personas, parte de nuestra condición, de nuestra actitud, es sentirnos en un estado de vulnerabilidad tal que buscamos ser compadecidos. Y este ser compadecidos nos hace que de alguna manera las personas que están alrededor nos den como una serie de opciones, ¿no? Y cogemos la primera en un estado de desesperación, que porque me dijo esto, que porque me dijo lo otro, y no nos vamos a algo que está apoyado, como usted indica, Y científicamente, aprobado, que está validado, y hay que comprender que detrás de una investigación no es que le cayó bien a una persona, a dos, son millones, miles de personas, de una muestra grande de personas que nos va a permitir desarrollar y generar un vínculo mayor, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí es un factor clave a entender y comprender, que nos va a ayudar a poder dar un mejor pronóstico. Sí, me estaba quedando sin pilas. No se preocupe, doctor, lo comprendimos. De hecho, que es una cuestión de parte del en vivo, de las cosas del vivo y lo que nos enseña la vida de impredecible que puede ser en cualquier momento. Pero así ya estoy conectado, así que podemos continuar. No hay problema. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, doctor, agradecerle por su valioso tiempo. Los invitamos a todas las personas que se han conectado hoy día, que si tienen alguna otra pregunta que de repente en este espacio no se pudo responder, lo dejen en la casilla de preguntas y que... acá dice, acá hay una pregunta, tengo entendido que el centro... ya lo hicimos, es Juan Carlos Esquerra. No, Juan Carlos Esquerra nos dice, tengo entendido que el Centro Oncológico del Dr. Oblitas puede lograr acceder a excelentes tratamientos. Así es, estamos seguros que sí. Claro que sí, porque no solamente nos enfocamos en la unidad oncológica molecular peruana, gracias Juan Carlos, es lo siguiente, es que podemos una vez identificar estos biomarcadores, también tenemos conexión o red de trabajo internacional donde podemos conseguir tratamientos que son gratuitos para los pacientes si existe una alteración, y a través de la industria farmacéutica o estas instituciones internacionales poder hacer que el paciente tenga el acceso a estas drogas. Tenemos varios pacientes con tratamientos target o tratamientos dirigidos que son costosísimos y han podido pues los pacientes tener este alcance. O sea que también no solamente es identificarlos o el diagnóstico, sino también ofrecer
ofrecerles el tratamiento a través de diferentes instituciones. Y eso es un trabajo de hormiguita, donde trabajamos muchísimas personas, mi equipo médico, mi equipo administrativo, los colegas y la industria farmacéutica, donde podemos pues nosotros mantener estas redes de trabajo y ofrecerle esta oportunidad de vida a nuestros pacientes, porque es una oportunidad de vida. Siempre dicen que los oncólogos somos los que nadie quiere conocer, que somos los médicos que somos oscuros, que la parte oscura de la fuerza. pero no es así. No. Somos sensibilizados con nuestros pacientes, luchamos con nuestros guerreros, los acompañamos en este proceso y somos tan fuertes que no nos deprimimos con un caso que es fallido, porque cae uno, pero salen victoriosos 100. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos seres humanos, igual que ustedes. También sentimos, también nos cansamos, luchamos, pero lo que no nos puede quedar duda es que tenemos un conocimiento científico sobre esta enfermedad y los pacientes deben buscar profesionales que están entrenados en esto y conversarlo para darles las oportunidades de tratamiento. Así que no nos vean como algo, un médico que no quieran verlo, sino que somos profesionales entrenados para tratar esta dura enfermedad y lo vamos a acompañar en su proceso de recuperación o su proceso de lucha. Y quiero invitar a la comunidad médica a unirse en la educación médica continua, en a saber un poco más sobre la parte científica de la oncología molecular, que es maravillosa. O sea, el hecho de tener profesores de tamaño universidades internacionales, el entrenamiento con ellos, incluso volver a estudiar, sacar las guías de biología, de bioquímica hace mucho tiempo en nuestro pregrado y ponerlos en práctica es fascinante en nuestra práctica clínica y verlo, palparlo con el paciente y que el paciente diga gracias doctor por esta maravilla de tratamiento, puedo volver a retomar mis actividades, puedo seguir con mi emprendimiento, puedo seguir con mi trabajo, puedo seguir con mi familia, eso no tiene precio. Así es, doctor. Creo que la palabra final es poner prioridad en nuestra vida sobre todas las cosas, ¿no? A veces hacemos una inversión inadecuada en nuestra vida, ¿no? Todo es prioridad número uno, como cuando empiezo en consulta siempre hago la pregunta, hagamos la lista de prioridades, y mi pregunta es, ¿y dónde estás tú? Siempre, ¿no? Entonces en la lista se dan cuenta de que ni siquiera a veces lo pusieron, ¿no? En la lista ni siquiera lo pusieron, entonces este aspecto va a ser un aspecto clave a considerar, le agradecemos de verdad que sí. Creo que hoy día hemos tenido una visión, a veces es un poco corto el espacio, el tiempo, pero sigamos, los invitamos a continuar viendo cada uno de nuestros programas todos los jueves a las 8 de la noche. Pueden entrar aquí a ver también nuestros programas anteriores aquí en Facebook en vivo o en nuestra página de YouTube, que también pueden ingresar desde el Jardín de los Cerezos y encontrar cada una de nuestras ponencias que nos van a educarnos para saber, y coincido con el doctor Oblitas, yo creo que he tenido la buena fortuna de tener oncólogos, un oncólogo en particular que acompañó todo mi proceso y que realmente a quien le agradezco mi segunda vida, y que sí, realmente fue como usted lo acaba de describir, y hay esa sensibilidad y esa conexión con el paciente. Y bueno, como todo, hay profesionales de todo tipo que van cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces los invitamos también a seguir al doctor Oblitas, pueden seguirlo en la unidad de molecular peruana, ¿verdad, doctor? Unidad, bueno, nuestras coordenadas, Unidad Oncológica Molecular Peruana por Facebook, UMP Perú en Instagram, Dr. George Oblitas en .com en mi página web. Y nuestros puntos de nuestras sedes también están en Avenida Universitaria 3442, Los Olivos, y en el CDC en San Borja, Centro Detector del Cáncer en San Borja. Excelente, entonces ya tienen aquí otro contacto, otro profesional que se suma desde el Jardín de los Cerezos y que hoy día nos ha visitado y que gustosamente le extendemos la visita en próximas ocasiones para seguir aprendiendo un poco más junto a cada uno de nuestros cerezos. Doctor, le agradezco de por sí su participación el día de hoy, muchísimas gracias, y con él cerramos. Hasta pronto a todos, les agradecemos por su participación.
Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Ivonne, por tu espacio. Gracias y Gracias. felicitaciones por tu iniciativa. Gracias. Muchas gracias.